Hola de nuevo, este es el curso de procesamiento de imágenes. Continuamos con el tema que habíamos abordado la vez anterior. Es el asunto de la convolución 2D. Bueno, hay unos aspectos matemáticos, unos aspectos metodológicos, la parte de programación que estábamos trabajando nosotros. Ahorita vamos a, bueno, ya habíamos abordado los operadores espaciales lineales con el de convolución de 1 por 1, perdón, de 3 por 3 con elementos con los elementos solamente unos. Aquí hay un factor de escalado para evitar saturar los píxeles. Pero bueno, el hecho es que aquí estamos trabajando con un kernel que, si lo vemos por acá, es un kernel cuadrado de 3 por 3 con elementos uniformes, y bueno, con el factor de normalización que tenemos acá, pues eso termina siendo un filtro de media o un filtro de promedio. Y ya veamos también unos resultados por aquí, lo que ha sucedido con ese filtro, la imagen original y la imagen convolucionada a la derecha. Pues determinados detalles que vemos por acá, cómo se van difuminando. Lo mismo por acá, si vemos este detalle de los ojos, cómo termina por acá, las cejas. Y bueno, habían varios detalles por ahí que podíamos nosotros tener en cuenta. Entonces, de pronto, como para llevar un orden por acá, aquí estábamos trabajando con este tipo de kernel, que es el que estábamos aplicando de esta manera. Bueno, este kernel es muy interesante, pero tiene algunos problemas. Yo por aquí he elaborado una imagen que se llama ruido.png, que sencillamente se trata de una imagen en la que tenemos un fondo blanco y fondo negro, en cada una de ellas sus respectivos ruidos. Y ustedes aquí pues pueden notar como a la hora de trabajar con ese filtro, este ruido como tal, porque es un ruido de frecuencias, que pasa a frecuencias bajas, este ruido como tal acá no es que se elimine, sino que más bien se está, digamos, difuminando, y esa difuminación realmente es que se está regando. El ruido antes era muy localizado, se establecía en un píxel específico. Ahora se está regando por los demás píxeles, está contaminando los demás píxeles. Y eso también para las partes con fondo blanco. Ese ruido estaba localizado y acá también se está regando. Entonces, para ese efecto hay otros tipos de filtros. Pues como vamos a ver, no son perfectos. Pero digamos que ese asunto de regar, de difuminar el ruido, no se va a ver tan resaltado como lo vemos en esas imágenes de ejemplo. Entonces, en ese caso nosotros también tenemos otro filtro paso bajos, que sería el filtro gaussiano. Aquí tenemos la expresión de nuestra gaussiana, la gaussiana en una dimensión, pero esa gaussiana también, como ustedes saben, que la podemos armar en más dimensiones. Aquí sería en 2 dimensiones. Entonces, ¿cómo armamos ese filtro? El filtro de promedio, tal y como lo teníamos acá, pues es un filtro que es plano a la hora de verlo en 2 dimensiones. Por otro lado, este otro filtro no es plano, tiene unos valores que son más altos en la medida que estamos en el centro, y van bajando paulatinamente en la medida que nos vamos a la periferia. Entonces, digamos que el valor más pequeño sería el de la periferia. Vamos a colocar esto por aquí centrado. El de la periferia, el valor más bajito que podemos colocar ahí. Y el valor más alto estaría en el centro. Podemos colocar un 4 acá, en este punto. Resulta que los píxeles que están arriba, abajo, izquierda y derecha están levemente más cerca, están a una distancia de un píxel
del centro. En cambio, los píxeles que están en las diagonales están a una distancia de raíz de 2, o sea 1.4 veces, 40% más lejanos que los píxeles superiores e inferiores, izquierdos y derechos. Por lo tanto, estos píxeles están más cercanos. Entonces, una primera aproximación, nosotros podemos colocar un 2 aquí. Obviamente, en una grilla de 3×3 es muy difícil armar la gaussiana pues con toda la resolución que quisiéramos, pero es lo más práctico desde el punto de vista de los procesamientos que vamos a hacer nosotros acá. Entonces, ya si queremos ese otro tipo de definición, lo podemos hacer en un kernel de 5×5, de 7×7, de acuerdo a las necesidades. Más o menos más adelante lo vamos a ver. Entonces, en este contexto, nosotros podemos venir aquí y armar otro kernel, sería nuestro kernel gaussiano. En el centro tendríamos 4, en los lados 2, arriba 2 y abajo 2, y las esquinas 1. Obviamente cambia el factor de normalización. Este kernel creo que suma 16, entonces ahí lo tendríamos. Observemos nuevamente el efecto que teníamos acá de cómo bueno, a ver, lo estamos aplicando ya, entonces no le cambiamos el nombre, kernel gaussiano. Entonces miremos el efecto, cómo se regaba el ruido. Aquí se está regando el ruido. Y ahora podemos aplicar el kernel gaussiano. Y bueno, hay unos detallitos que podemos nosotros venir y verlos por aquí. Entonces, miren que de alguna manera el efecto continúa, pero no es tan notable como en el caso anterior. El ruido está ahí, no es completamente regado en la periferia. Este filtro es muchas veces más adecuado, más recomendable. Obviamente no es perfecto, pero por ejemplo en el caso de este ruido, más adelante vamos a ver nosotros un filtro no lineal. Estos son filtros lineales, un filtro no lineal que nos va a permitir eliminar completamente este tipo de ruido que tenemos acá. Se llama ruido sal y pimienta. Sal, estos son los granitos de sal y aquí están los granitos de pimienta. Entonces vamos a ver otro tipo de filtros para eliminar el ruido sal y pimienta. Bueno, aquí de alguna manera ya el ruido no fue completamente, no está contaminando completamente, persiste de alguna manera, pero lo hemos atenuado. Ok, entonces ese sería como vendría a completar nuestra lista de kernels de convolución. Entonces tendríamos el de promedio arriba, este sería el gaussiano, 2 por aquí. Les insisto, se pueden armar filtros gaussianos más específicos, con otros valores, con ventanas más grandes, etcétera. Eso ya depende de las condiciones que nosotros queramos y la información que necesitemos extraer de las imágenes. Bueno, como ustedes notaron aquí, cuando nosotros aplicamos la convolución, que tenemos, digamos, coloquemos rostros, déjenme ver por aquí, rostros 1, JPG. Miren todo lo que se está demorando. O sea, esto implica el hecho de que la convolución es una operación muy pesada computacionalmente.
Y partiendo de que solamente ese sería uno de los procesos que tenemos que hacer de los muchos que se van a necesitar, pues entonces tenemos que ver las formas de optimizar este asunto. Entonces, nosotros tenemos nuestro kernel tal y como está aquí, pero nosotros también podemos usar otros enfoques. Por ejemplo, vamos a llamar kernel, vamos a hacer un kernel, un vector, kernel elemento vertical, kernel elemento vertical, kernel vertical mejor. Va a ser un vector columna. Ahí está. Y vamos a hacer un kernel horizontal, kernel elemento horizontal, que va a ser un vector fila. Vector fila y vector columna. Hagamos un experimento. Intentemos K vertical por K horizontal. Miren lo que acabamos de obtener. Este que estaba por acá arriba, kernel de media. Con la composición del kernel vertical y el kernel horizontal hicimos una multiplicación. Esta vez tengamos en cuenta esa multiplicación matricial, no es la multiplicación punto a punto, que no se podría hacer, es un vector fila y un vector columna, y esta multiplicación nos dio este elemento acá. Entonces, en este caso, la cuestión es que nosotros tenemos que en cada uno de estos elementos vamos a tener una multiplicación, 2, 3, 4, 9 multiplicaciones para cada píxel. Ahora nosotros vamos a tener estos otros elementos, digamos este kernel, este pequeño kernel aquí. Entonces, una multiplicación, 2 multiplicaciones, 3 multiplicaciones. Y la cuestión es que después, bueno, primero serían estas multiplicaciones, estas 3 multiplicaciones de aquí, y luego hacemos estas 3 multiplicaciones de acá. O sea, de alguna manera podríamos hacer una convolución con este elemento, luego una convolución con este otro elemento. El resultado de esas dos convoluciones sería como si estuviéramos haciendo la convolución con este otro elemento. Es decir, podríamos nosotros realizar una convolución, 3 multiplicaciones por cada píxel, otras 3 serían 6, contra 9 nos estamos ahorrando el 33% de las operaciones, que dentro de la imagen ya son por millones. No lo vamos a hacer en este momento, pero queda ahí para que ustedes lo apliquen cuando sea necesario. Podemos probar otro elemento, en este caso el gaussiano. Entonces podríamos tener el vertical gaussiano más grande en el centro, ahí estaría el vertical, el horizontal gaussiano más grande en el centro, ahí está. Y ahora probamos la multiplicación gaussiano con gaussiano, y es precisamente lo que habíamos obtenido nosotros para el gaussiano que acabamos de armar por acá. 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Entonces en este caso pues también tenemos otra posibilidad para realizar, para optimizar, para ahorrarnos unas cuantas operaciones, en este caso el 33%, y optimizar este proceso que es tan pesado desde el punto de vista computacional. Bueno, ahí tendríamos entonces nosotros dos tipos de kernels para hacer una convolución: el kernel de media, el kernel gaussiano. Los dos son tipo de kernels o filtrado espacial de pasabajas, o sea, me permiten eliminar las frecuencias altas y me dejan pasar las frecuencias bajas. Hay muchos otros tipos de estos kernels,
pero por ahora vamos a dejar con estos. Nos vemos en una siguiente sesión.